me va a dejar o no cerrar el acta de regularidad o promoción. ¿Qué pasa si nosotros a ese campo le ponemos sistemáticamente cero a todas las comisiones? El docente, cuando siga lo que es regla de cursado, va a poder cargar ese dato para seguir con el tema de la regla de cursado, o va a tener algún problema en ese sentido. No sé, Rubén, si estás escuchando, si estoy bien, si estoy enunciando bien la duda o no. O sea que si le ponemos cero al parámetro, se va a Sí, poder cargar la asistencia. sí, sí, sí. Más o menos sería la duda. No, 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 o sea, si podemos sistemáticamente cuando damos de alta las comisiones, sistemáticamente ponerle porcentaje de asistencia cero, justamente, o si no, no tener un porcentaje y dejar que la cátedra va a poder en algún momento parametrizar eso, tenerlo en cuenta para seguir sus reglas de cursado. Eh, Eso lo tenemos que ver. Eh, por ahí yo no entiendo mucho lo de regla de cursado, por eso te digo que todo lo que es regla de cursado, asistencia, por ahí le podemos consultar bien a Marcela. Yo por ahí no tengo en claro porque no manejé todavía esos temas. Pero Marcela, que ella maneja mejor el tema de esta de la regla de cursado, por ahí te podría contestar ella la próxima clase. De todas maneras, yo le voy a decir que, que veamos este tema. Por ahí sí hay muchas dudas. Hola, ¿no se Sí, escucha? hola, no sé quién está hablando ahí. ¿Me Rodrigo. escucha, José? Sí, te escucho medio bajito. Mira, el tema de regla de cursado, un desarrollo que hizo el Centro de Cómputo para Económica, ¿no? Dentro de lo que hay el sistema Sí. hay un cálculo de nota, que hasta donde yo vi no está, digamos, contemplada la asistencia, pero yo creo que sí se puede configurar, digamos, como un examen, porque está, digamos, el ítem asistencia, pero, digamos, no está la prueba. La prueba debe ser una escala de nota de porcentaje de asistencia. Y ahí sí el Claro. docente va a tener que hacer, digamos, la carga de la asistencia si tiene que promediar con una materia promocional. Sí, no, sí, Igual, está bien, eso no tengo duda. Pero, por ejemplo, el caso era que yo le preguntaba concretamente, vos cómo hiciste cuando generaste así masivamente comisiones. Tenés necesariamente que poner ese porcentaje y ponerle, si un docente no ha cargado ese porcentaje de asistencia, ¿le chilla el sistema o te va a chillar a vos mira, cuando vayas a sentar a cerrar el acta? nosotros tenemos las materias promocionales, pero los docentes nuestros nunca han usado, digamos, la aplicación que está para hacer el cálculo de nota. ¿Sí? Entonces ellos llevan, digamos, la asistencia. Ahora, la cuestión es que si vos le das la posibilidad de que ellos puedan marcar la asistencia y que esté como parte de la regla del cálculo de la nota, me imagino que nuestros docentes lo harán, no sé lo suyo. No sé cuál es el problema que tienen ustedes. Porque, a ver, ponerles que ellos digan que para promocionar tienen que tener el 80% de asistencia o el 100% de asistencia a la clase. Y no quieren llevar el cálculo, digamos, el registro de asistencia diaria. Entonces ellos por afuera van a tener que llevar, digamos, una contabilidad de cuántas clases asistió el chico, si O llegó al sea, 80, no llegó al 80% para poder. cuando decís por afuera, significa, qué sé yo, una planilla Excel, Claro, por fuera del registro propio. sistema, porque el sistema le va Claro, a dar la posibilidad a él de generar todos los días que tiene clase una planilla claro. donde le va a cargar si asiste o no asistió a clase. Si asistió o no asistió, claro. Claro. Ahora, lo que nosotros tenemos que ver en la parte del 3W, cómo es que se ve al docente si se le da la posibilidad de que ellos directamente gestionen, digamos, el cálculo de la nota. Nosotros desde gestión podemos hacerlo. Ya vas a ver en la parte de comisiones, hay una parte donde se puede definir las pruebas. Entonces vos vas a definir cuántos parciales va a tener, si va a tener un parcial, un recuperatorio, segundo parcial, un recuperatorio, un global, recuperatorio global, y la Ujú. asistencia también está ahí, pero no está definida, digamos, en la escala de nota. Eso ya hay que verlo con Marcela. Che, y eso es lo que se acercaría a lo que era regla de cursado, digamos Claro, así, del exactamente. anterior En vez civil de la regla de 22. cursado, ya no usaríamos la regla de cursado que teníamos en el G2. Ya Ujú. sería Che, este. Pero y en tu facultad lo estaban usando relativamente mucho, poco o casi nada. ¿regla de cursado?
Sí, Una sola cátedra usó regla cruzada. ajá, sí, más o menos lo que indicaba. Entonces, Eh, ya es una cuestión de ver que nos sentarnos con los docentes y preguntarle a ver qué es lo que van a hacer. Y bueno, yo me Sí, por comprometo a eso, que ya ni avance con la clase, si no, no avanzamos nada. bueno, dale, sí, listo. mira, cualquier cosa le consultamos a Marcela a las 9, apenas nos conectemos el miércoles, así vemos este tema. Si lo que vos me preguntabas era si va a protestar, sí protesta, si no se cargó el porcentaje de asistencia, si es que le pones que tiene que controlar la asistencia. Y si no querés que proteste, tenés que ponerle el 0,0%. De todas maneras, lo vemos Bueno, en la próxima clase. no, No está sé si bien. hay otra duda. Janina, hay Macarena Torras Morel. ¿Esos parámetros los vamos a usar todos? No, los parámetros, recuerden que tienen un nivel de aplicación y puede ser por responsable académica, llega hasta planes. Así que eso lo define cada facultad. Otra cosa, Janina, ahí Fernando Rodríguez, o no sé cómo se llama, ahí hace un mensaje, no hay tiempo, no sé por qué motivo. No sé por qué no habría tiempo de qué. Puso no hay tiempo, 3 puntos, no sé si Fernando puede Fernando aclararme. Rodrigo Jiménez, supongo, no sé, debe referirse al tema de lo que estaba hablando, de ver los videos y hacer los prácticos. No sé, Fernando Rodrigo Jiménez, ¿quién es? Fernando Rodrigo Jiménez. Bueno, continuamos entonces con la clase de hoy. Hoy vamos a ver lo que son los turnos de exámenes y cómo crear una mesa de examen. Para los que vieron los videos, no sé si tienen alguna duda con respecto a eso antes que comencemos. Por eso no tenemos duda, no tenemos duda porque no vimos los videos. Bueno, pero van a tener que ver los videos porque acá solamente vamos a hacer un repaso de cómo se crean esas operaciones. Bueno, lo primero que vamos a ver son los roles en las mesas. Fíjense que están los mismos roles que están en Guaraní 2. Hemos dado de alta los mismos roles que están en el Guaraní 2. Si van acá, bueno, a exámenes, actualizaciones, van a poder ver los roles. En este caso, si necesitan dar de alta un rol más, por alguna razón, nos tienen que avisar a nosotros para que nosotros los demos de alta. Pero ustedes solos con su perfil solo van a poder ver el rol. Este orden es el orden en que van a aparecer en el acta. Fíjense que en el acta, si vamos al presidente, va a tener el orden 1. Y después, los tribunales, si vamos acá a docentes, actualizaciones, administrar tribunales, podemos ver que si acá se pueden agregar tribunales para las mesas de examen.
Acá yo ya agregué uno. Acá le tienen que poner el nombre, el estado. Si van a la parte de docente, le pueden agregar acá los docentes. Acá lo que tienen que hacer es buscar los docentes por este filtro, por el nombre, y agregarlo adentro de lo que es el tribunal. Sí, ajá. Se lo buscamos a Corrillo, que creo que está dado de alta. Sí. Acá lo seleccionan y lo agregan al tribunal. Una vez que lo agregan, acá tienen que poner el rol dentro del tribunal, la responsabilidad. Y bueno, acá me protesta porque no agregué la responsabilidad. Y acá tienen que seleccionar la actividad para la cual va a estar habilitada ese tribunal. Después ya vamos a ver para qué les puede servir. Pero bueno, acá yo la elegí para estas dos actividades. Esto nos va a servir a la hora de crear la mesa. Pero para crear la mesa, primero vamos a dar de alta lo que es el turno de examen. Si vamos al calendario, turno de examen, administrar turnos de examen. Acá, bueno, tenemos un filtro, nos va a mostrar todos los turnos de examen que están cargados. Le voy a decir que es para el año académico 2021. A ver si, para que podamos ver. Y acá nos muestra todos los turnos de exámenes que están creados para este año académico. Y acá podemos ver que se nos muestra la cantidad de mesas que están creadas para cada turno de examen. Y después nos muestra acá una columna del estado, donde nos muestra un circulito que acá nos va a indicar. Si está en verde, significa que hemos creado un periodo de inscripción, hemos creado un llamado y hemos creado el turno. Si está en amarillo, quiere decir que hemos creado el turno, el llamado, pero no hemos agregado un periodo de inscripción. Y si está en rojo, va a indicar que solo hemos cargado el turno. Disculpa, está en amarillo, ¿qué era? Estoy tratando de... Que si está en amarillo quiere decir que has creado el turno, el llamado, pero no has agregado un periodo de inscripción al turno. Ya lo vamos a ir viendo. A ver. Acá cuando volvamos para atrás, cuando hacemos clic acá en agregar, nos va a aparecer esta pantalla donde nos pide el nombre. Voy a poner... Y acá me va a pedir el año académico. Acá podemos agregar alguna descripción y acá tenemos que elegir el tipo de turno. Tienen todos estos tipos de turnos para elegir. La voy a dejar ahí en normal. Le voy a decir que la fecha en que comienza el turno va a ser 1 de noviembre y que finaliza el 30 de noviembre. Después tenemos esta fecha, que es la fecha en que los alumnos van a ver las mesas desde la autogestión. Lo mismo tenemos para cargar la fecha en que los docentes van a ver las mesas desde la autogestión. Fíjense que no son fechas obligatorias y
y también nos da para elegir una fecha de inactivación. Esta fecha me va a permitir decir que bueno que ya no, uno de los docentes ya no se va a poder hacer ninguna operación, digamos, con las mesas a partir de esta fecha. Y esta fecha tiene que ser o igual o superior a esta fecha fin del periodo. Le voy a poner igual y voy a apretar guardar. Fíjense que ahí se me creó el turno. Si voy para atrás, me va a aparecer en el estado rojo. ¿Por qué? Porque solo he creado el turno y todavía no he creado el llamado. Entonces, para crear el llamado, tengo este botón que dice agregar llamado al turno. Ahora, si lo quiero eliminar, tengo esta cruz roja. Y bueno, si quiero editar alguna información del turno, fíjense que si aprieto la lupita me aparece para editarlo. Como quiero agregar un llamado, entonces hago clic en esta cruz verde y ahí arriba se me va apareciendo la información de cuándo comienza y cuándo finaliza el turno que acabo de crear. Acá automáticamente por defecto me pone llamado del turno y me pone el nombre del turno que he creado. Bueno, como puse turno, me puso turno 2 veces. Y acá por defecto me dice que el inicio y el fin del llamado va a ser igual al inicio y el fin del turno. Pero yo puedo decir, por ejemplo, que mi turno comience el 8 de noviembre y que termina el 12 de noviembre. Y bueno, y después tenemos esto, que es una vinculación de llamados, pero esto se lo he creado para otras universidades, así que no lo vamos a ver. Discúlpame, Y una Janina, vez, sí. discúlpame, ¿y en qué momento o en qué circunstancias podemos variar eso, lo que dice fecha de inicio y fecha fin para el llamado, digamos? ¿En qué momento pueden variar? Claro, ¿Cómo siempre cambiar dentro esto? de lo... Sí, sí, sí. Observo que está Sí, siempre dentro de las fechas que están del turno. sí. Eso, o sea, se me ocurre una cosa, si por ejemplo el llamado bueno, acá no estamos asociando todavía ninguna clase de actividad, pero eso es en el caso de que tengas que definir una mesa que sea de pocos días, por ejemplo. Llamados así de pocos días. Sí, puedes variarlo fíjate que se puso por defecto desde el 1 al 30. O sea Claro. que puedes variar. ¿Puedes variarlo o puedes dejarlo así como Claro, estaba? sí. Sí. Bien. Sí, lo puedes cambiar por defecto, se te puso esa, pero lo puedes cambiar. Bien. Yo puse un ejemplo nada más. Bueno, gracias. Y bueno, apretan guardar. Y ahí se nos creó el llamado. Ahora, para que lo puedan ver, si volvemos hacia atrás, fíjense que se puso en amarillo. ¿Por qué? Porque he creado el turno, el llamado, pero no le asigné un periodo de inscripción para ese llamado. Bueno, acá lo mismo. Si quieren eliminar el llamado, eliminan con esta cruz. Si quieren editar alguna información del llamado, con esta lupita, y si quieren agregar un periodo de inscripción, con esta crucecita verde. Y acá lo mismo, fíjense que tengo de la fecha fin, se pone por defecto el comienzo del llamado, pero yo le puedo cambiar y le puedo decir que inclusive sea anterior al llamado, y le puedo decir que sea desde el 1 de noviembre. Y bueno, acá definimos desde qué hora se van a poder inscribir los alumnos. Y
La fecha fin, acá me permite elegir el día en que va a finalizar el periodo de inscripción, pero también me da otras opciones como días antes de cada mes, días hábiles antes de cada mesa, horas antes de cada mesa o horas hábiles antes de cada mesa. Eso nosotros lo podemos elegir. Bueno, yo le pongo que sean días antes de cada mesa y le pongo que sean 2. Y la fecha de baja, o sea, la fecha en que los alumnos se van a poder dar de baja, también le pongo 2. Pero si ustedes quieren cambiarlo con fecha o con horas, lo pueden hacer. Y después acá, para quién va a estar habilitado, si solo para alumnos ingresantes o para alumnos reinscriptos o para ambos, con la opción todos. Y lo mismo acá para que si va a estar habilitado solo para gestión o también o por aparte de autogestión o para ambas interfaces. Bueno, elegimos la modalidad presencial y acá bueno, elegimos la ubicación para quién van a estar habilitadas. Y el nivel de aplicación, ya vimos varios de cómo funciona esto, así que elegimos acá por responsable académica, o sea que el turno va a estar habilitado para todas las propuestas de la responsable académica. Y apretamos guardar. Fíjense que apretamos guardar y si volvemos hacia atrás, vemos que se creó el turno y ahora está en verde, porque hemos agregado el turno, el llamado y el periodo de inscripción. Con respecto a acá, a la vinculación de llamado, aprovechando que esto si lo quieren ver o si usted en algún momento tienen alguna duda de cómo funciona, pueden ir al foro. Ahí en el foro, si entran a esta página foro comunidad SIUP, foro.comunidad.siu.edu.ar, pueden hacer consultas a la gente del SIU. Si se fijan un poco más acá, tienen acá un foro que es para usuarios del guaraní. Entonces hacen clic ahí y ahí tienen todas las consultas que hacen toda la gente de otras universidades. Fíjense que hay varias dudas y acá es la que yo hice por vincular llamados, para que ustedes vean el tipo de consultas que se les pueden hacer. Yo le preguntaba para qué se utilizaba esta operación de vincular llamada y ahí me contestaron. Fíjense que hice es una funcionalidad agregada a pedido de otras instituciones para poder relacionar llamados entre sí para posteriormente correr controles sobre esos. La vinculación de llamado es solo un dato informativo que relaciona un llamado a otro con otro llamado con una fecha anterior, y esto permite, dice, luego utilizar requisitos de estilo no estar reprobado en mesas de exámenes de un llamado anterior a un llamado vinculado. Y bueno, ahí pueden ver que la gente te responde por ahí. Si no saben, tienen alguna duda y quieren consultar, tienen esta posibilidad. Aprovechar Bueno, no sé. nada mal. Sí. Sí, bueno, no sé si el resto de las facultades lo utilizan. Eso se relaciona con lo que hay una normativa que establecía que los llamados son dependientes o independientes.
O sea que si vos te presentabas a un llamado y te iba mal, no podías presentarte en el siguiente. Entonces, esto se relacionaría con esa, se relaciona con esa, la vinculación de llamados se relaciona con esa normativa. En la facultad, por ejemplo, en naturales, no, los turnos son independientes, o sea, el alumno se puede presentar en cualesquiera llamados, sea, si le va bien, si le va mal, bueno, puede presentarse. Sí. Era una acotación que quería hacer. Sí, sí, por eso justamente les muestro para que si ustedes tienen alguna duda, y bueno, en este caso no sabía que se utilizaba, pensé que no se utilizaba, pero sí, eh, bueno, saben que pueden utilizar este foro para consultar. Bueno, seguimos con la clase entonces. Bueno, hemos creado el turno y ahora vamos a crear lo que son la mesa de examen. Para esto, bueno, tenemos que ir acá al módulo de exámenes, mesa de examen, y acá administrar mesa de examen. Y acá nos muestra esta pantalla. Nos pregunta, ¿la mesa para qué actividad va a ser? ¿Y de qué año académico o turno de examen va a ser? Entonces decimos que va a ser para el año académico 2021, para el turno que acabamos de crear, que se llama turno clase de capacitación. Y acá le vamos a buscar la responsable, que va a ser la propuesta de la tecnicatura. Y el plan, bueno, es el 2012. Aprieto filtrar. Y acá me van a salir todo un listado de todas las actividades que hay para de esta propuesta que acabamos de filtrar. Y acá donde dice mesa, fíjense que hay un circulito rojo que me va a indicar que no hay mesas creadas para esta actividad dentro de este turno de examen. Y acá, bueno, la cantidad que te dice 0. Si queremos agregar, hacemos clic en la lupita, nos va a salir acá el nombre de la materia y nos sale acá un botón que dice agregar mesa a una actividad. Y nos va a salir esta pantalla donde por defecto nos dice que se nos crea la mesa A. Y bueno, acá tenemos que elegir la sede, en este caso va a ser sede central. Acá la cátedra, pero bueno, en este caso si tenemos alguna cátedra, por ahí me dijeron que no se utiliza esto dentro de la universidad, pero si tienen encargada la pueden seleccionar ahí. Previo tienen que dar de alta la cátedra. La modalidad presencial. Y esta es si se va a crear la mesa para planes personalizados o no. En este caso, bueno, le pongo que no. Y acá se me van a listar todos los llamados. Si tengo varios llamados, se me van a listar todos los llamados acá. Y bueno, tengo que elegir para qué llamado quiero que se habilite esta mesa. Como acá hemos creado un solo llamado, tenemos uno solo y tildado por defecto. Y acá tenemos que elegir la fecha del examen, la fecha de la mesa. Le digo que sea, si es del 8, el 10. El horario. Y bueno, si hay algún cupo o no, lo tenemos que poner acá. Si no hay, lo dejamos así nomás. Y acá las propuestas habilitadas para la mesa. Por defecto siempre nos va a salir una, pero en caso de materias que son comunes, por ahí se nos va a listar más propuestas. En este caso es una actividad de una sola propuesta, así que
pongo guardar. Creo que la seleccioné, ¿no? Ah, la instancia me falta. Acá la solapa instancia. Acá es para quién más está habilitada la mesa, si para alumnos que rinden libre, alumnos que están reguladas, y bueno, si quieren otra instancia, la seleccionan y aprietan acá en agregar. Acá tenemos que seleccionar la escala de nota. Voy a dejar esta escala y si por ahí se arrepienten y querían solo para regulares, por ejemplo, eliminan con este botoncito y fíjense que se agrega de nuevo al listado de acá abajo. Si la quiero volver a incorporar, la vuelvo a agregar con este botón. Bueno, una vez que elegí la instancia, pongo guardar y me dice que se guardó correctamente. Y fíjense que yo había elegido para un llamado, entonces acá se me van a listar todos los llamados para los cuales está habilitada la mesa. Y fíjense que acá está si quiero editar información sobre la mesa, si quiero eliminar la mesa. Y acá se me listan los llamados para los cuales habilité la mesa para cargar datos vinculados al llamado y a la mesa. Como por ejemplo el docente. ¿Cuál va a ser el tribunal? Por ejemplo, si tengo el tribunal ya cargado, elijo el tribunal y pongo aplicar y se agregan los docentes a la mesa. A la mesa y a este llamado, ¿no? Y se me agregan todos los docentes que he cargado en el tribunal que he mostrado anteriormente. Si yo quiero eliminar algunos docentes de acá, simplemente aprieto el tachito y se elimina. Lo saco del tribunal. Y si quiero agregar un docente, acá tengo el filtro y lo puedo buscar y agregarlo. Por ejemplo, Díaz creo que está. Agrego el filtro del apellido y voy a decir que busco de nuevo a Díaz. No me acuerdo de cuál día, pero bueno, acá te muestra todos los días que están. Creo que era Díaz Saúl Martín. Y lo vuelvo a agregar al docente. Se agregó y fíjense que acá me permite seleccionar el rol de docente dentro del tribunal. Voy a poner acá. Una vez que he cargado, por ahí si no tengo el tribunal cargado, lo único que tengo que hacer es buscar el docente y agregarlo de la misma manera. Pero si ya tengo el tribunal, directamente selecciono el tribunal y pongo a aplicar. Una vez que he cargado los docentes, tengo esta posibilidad de agregar las evaluaciones. Acá le puedo decir, por ejemplo, que la evaluación se va a realizar el día del examen, en la hora del examen, y esta información la puedo cambiar, ¿no? ¿Y qué tipo de examen va a ser? Yo voy a poner que se va a hacer un escrito y que va a tener una determinada escala de nota. Le voy a poner examen escrito de elementos de programación y acá pueden agregar una descripción y para qué instancia va a estar habilitado ese examen. Ponen agregar y acá se le agregó el examen.
Si quieren agregar otro examen, hacen lo mismo. Y si quieren editar, acá tienen el botón para editar. Después también tenemos el periodo de inscripción. En esta solapa lo que nos va a permitir hacer es, por ahí, si queremos ampliar el plazo de inscripción, pero solo para esta mesa, lo mismo que pasaba en las comisiones, se puede utilizar esta opción para poner una excepción solo para esta mesa y este llamado. Y así evitar tener que ir a cambiar en el turno, ampliar el plazo en el turno, porque si lo cambio en el turno, recuerden que se amplía para todas las comisiones. En este caso es solamente para esta mesa y para este llamado. Y después tenemos esta solapa Moodle, que lo que nos va a permitir es vincular una mesa con un curso dentro del Moodle. Lo puedo crear a partir desde acá al curso y inscribir a los docentes, inscribir a los alumnos que están inscritos en la mesa y en el llamado, o puedo asociar esta mesa con un curso ya creado. Y bueno, y ahí me va a decir, por ejemplo, no sé, hay alumnos que están en la mesa pero que no están inscritos en el curso, o hay docentes que están acá en la mesa, pero no está en el curso, y te va a permitir agregarlo como docente o como alumno. Bueno, y una vez que hemos completado toda esta información, apretamos guardar y se nos guardó correctamente. Si volvemos atrás, fíjense que acá el circulito ya se puso en verde porque tenemos una mesa creada. No sé si hay alguna duda, pueden habilitar el micrófono. Yanina, en el chat Sí. hay una pregunta que hace Ariel Pestaña diciendo, ¿tiene la posibilidad de fecha de, a ver, disculpad, tiene la posibilidad de fecha de tope de inscripción? Como en la Facultad de Económicas, el alumno debe inscribirse 48 horas sin contar la fecha del examen, y lo mismo para baja de inscripción. Sí, este era en el turno. Creo que en el turno era en el periodo de inscripción. Fíjense que ahí es lo que yo le contaba. Acá en el periodo de inscripción es hasta cuándo el alumno puede inscribirse. Acá yo le digo, puede inscribirse hasta 2 días antes de la fecha de la fecha de la mesa de la fecha del examen, digamos. No sé si a eso se refería. Y puede darse de baja también 2 días antes, o puedo directamente elegir la fecha. Sí, Decirle, creo que a bueno, eso se refería. Te explico, el reglamento el reglamento de alumno indica que el alumno, hay una fecha de tope para regular y para libre, pero de hecho se está aplicando por regla general que el alumno puede inscribirse hasta 2 días hábiles antes de la fecha del examen, es lo que dice ahí está, el reglamento entonces interno. sería esta opción y Sí, ponen la cantidad de días hábiles. Le y ponen 2 eso, y ya está. claro, está bien. Eh, no sé si hay otra duda. Ahí, Janina, un tipo de examen, ¿se puede poner escrito oral? Escrito oral, mejor dicho. Sí,
Sí, escrito y se puede poner oral también, las dos cosas, si es que es escrito y oral, o si vamos acá a mesa de examen. A ver. Acá en evaluaciones, yo le definí que va a ser un escrito. Pero si yo le quiero acá, fíjense que tienen la posibilidad de que sea un oral, no sé, porque los orales usualmente son para los libres, y no sé, que se haga 2 días después del examen, en el mismo horario, que utilice la misma escala. Acá le pongo que sea un examen oral y que puedo decirle que sea solamente para los que se inscribieron libre, por ejemplo. Entonces le agrego y le digo, bueno, tengo un examen escrito que es para los regulares y los libres, y los orales para, bueno, para los libres. Si quieren que sea regular, también tildan ahí. Y si tienen otro examen oral, lo pueden agregar, ¿no? No sé si hay otra duda. Si no... y recordarles que si quieren quitar la mesa o eliminar la mesa, dice que ahí le da la posibilidad de eliminar la mesa o editar la mesa. Y esto solamente le van a poder editar toda la información de la mesa siempre y cuando no haya inscripciones en la mesa o no se hayan generado actas o cualquier operación sobre esta mesa. Lo van a poder eliminar o editar. Así que tengan en cuenta eso. O sea, y por más que hayan tenido inscripciones en la mesa y después le hayan dado de baja las inscripciones, de forma no van a poder editar y eliminar la mesa. Después existe otra operación que ya la vamos a ver para poder editar los datos de la mesa. Bueno, si no más preguntas, vamos acá a reporte y tenemos acá un reporte. ¿Sí? ¿Sí, Hugo? No se te escucha. Perdón. José Luis, ¿debería haber una opción que tenga las dos? No sé a qué se refiere. ¿Que el examen, se refiere al examen? No sé, José Luis, ¿podría aclarar un poco más? Supongo que se refiere al examen, que el examen es horario escrito. Ahí puso sí. Lo que deberían hacer es ponerle examen, una evaluación que sea oral y una evaluación que sea escrita en el mismo horario y en el mismo día. Pero no hay una opción que diga oral y escrita. ¿Y eso qué permitiría, por ejemplo, a los docentes y le permitiría a los docentes decir a los alumnos que tienen que cumplir esa instancia? ¿Sería acumulativo? ¿Cómo sería eso? ¿La de las evaluaciones? Sí, sí. Sí, ya la vamos a ver la clase que viene, cuando Marcela cree la clase que viene, a ver cómo inscribirse y cómo generar las actas, y ahí vamos a ver qué funcionalidad tienen esas evaluaciones. Pero
pero ahí cuando tengan que cargar las notas, todo, va a aparecer las evaluaciones. Ah, bueno, perfecto. No sé si hay otra duda. Bueno, si queremos ir a los reportes, vamos acá a reportes de mesa de exámenes. Nos va a permitir acá, tenemos que seleccionar el año académico, el turno, si quieren el llamado, y ponen filtrar. Nos van a aparecer todas las mesas para ese llamado. Si no quiero seleccionar, por ejemplo, el llamado, me van a aparecer las mesas de todos los turnos independientes del llamado. Y acá lo pueden imprimir. Y ven, se me imprime el reporte. Desde que dice que está para instancia libre regular, el nombre del llamado, la fecha del examen, el horario y los docentes. ¿El rol no aparece? No. Eso es con respecto. Después, acá hay una operación que permite modificar las mesas. Si recuerdan que hace rato cuando le dije que podía modificar los datos de la mesa o eliminar la mesa, solo era en el caso de que no haya habido inscripciones, de que no tenga inscripciones dadas de baja, no tenga actas generadas, ya sea activas o cerradas, se va a poder editar o eliminar la mesa desde la operación administrar mesa de exámenes. En el caso de que tengamos que modificar y ya tenemos alumnos inscritos, tengamos actas generadas, tenemos que ir a esta operación mesa de examen, modificar mesa de examen. Pongo filtrar. Está un poquito lerdo el internet. Y me va a mostrar todas las mesas para este turno de examen que tengo creadas y con creo que esta es la que creé recién. No, pero ¿por qué no podría elegir esta, que es la que creé recién? Porque ahí no tengo mesa de examen con inscripciones o con actas. Por eso no me sale ninguna mesa. En cambio acá yo tengo una mesa que ya creé, que ya tengo actas generadas y por eso le puedo modificar. Entonces selecciono la mesa que quiero modificar alguna información. Fíjense que acá yo ya tengo un acta generada y acá me muestra que el acta está cerrada. Sin embargo, le puedo modificar la fecha de la mesa del examen, el horario. También le puedo modificar los docentes que han estado en la mesa. Si quiero agregar más docentes, por ejemplo, acá le puedo decir, o le puedo eliminar acá a Dionisio, si los quiero sacar de la mesa. Y si quiero agregar otro, no se me viene a la mente algún docente, pero bueno, o si lo quiero volver a agregar, lo agrego, se me agrega acá al final y le tengo que elegir el rol dentro
del tribunal. Y lo mismo me da la posibilidad de volver a dar información sobre evaluaciones. Si quiero agregar una más también. Y lo que no puedo hacer es modificar las instancias, pero sí puedo agregar una instancia más. O sea que la puedo agregar y bueno, aprieto guardar. Pero fíjense que si aprieto guardar, fíjense, si una vez modificada los datos de la mesa, deberán reimprimir las actas afectadas. O sea que si ya tengo una acta, la voy a tener que volver a imprimir. Si aprieto guardar, me va a salir, dice que se han modificado correctamente y si quiero o no volver a imprimir las actas que es involucrada para esta mesa y este llamado. Si aprieto aceptar, me lleva a la operación para imprimir el acta nuevamente. Imprimo el acta nuevamente y ahí se me va, bueno, no me muestra, pero cambié creo que los docentes. Y bueno, en este caso no me muestra, pero si le cambié la fecha o le cambié cualquier cosa que le haya cambiado, me va a pasar ahí. Pero no se genera nueva acta, eso no se toca. O sea, como para diferenciarlo de una rectificativa de acta. No, se modifica lo que es la información de la mesa. No se modifica esto, digamos, los datos de la fecha de que se realizó el examen, todo Ajá. esto, no. Se puede modificar la fecha del examen, como lo que mostré hace rato. Nada Claro, más. entonces asumo que se refiere a un acta de examen que no está cerrada, está abierta todavía. No, cerrada también. Ah, ¿cerrada también? Sí, fíjense que esta estaba cerrada. Ah. Ujú. Estaba, mira, cerrada. Puede ser abierta o puede ser cerrada. Cualquiera de las dos. Por ahí esto le puede servir, no sé, si por ahí no fueron los docentes que tenían que ir y pueden modificar los docentes, se me ocurre algo así. Pero tienen esa posibilidad. Fíjense que acá solamente le va a mostrar las actas que están abiertas o cerradas, pero si la mesa no tiene ninguna inscripción, nada, no le va a permitir modificar la mesa, sino van a tener que ir a modificar la mesa en la operación administrar mesa de examen. Esta es en el caso de que la mesa tenga inscripciones, tenga actas generadas, abiertas o cerradas. Y fíjense que no da la posibilidad de modificar mucha información, solamente la fecha, agregar los docentes. No sé si hay alguna duda hasta ahí. Bueno, después tenemos la otra operación que es modificar mesas de examen masivo, donde tengo que elegir el motivo por el cual se va a modificar la mesa, el tipo de modificación, si va a ser una suspensión o un cambio de fecha
Y solamente esta operación se usa para aquellas mesas que no tengan actas generadas. Entonces, elijo, por ejemplo, no sé, un cambio de fecha, y dijo que va a ser el 7, bueno, no, el 7 es un domingo, el 12, no sé, por enfermedad. Los motivos de acá, estos motivos, hay una operación que es esta, creo que motivos de ausencia de examen, que a través de esta operación se puede se pueden listar más motivos acá, pues si hay algún otro motivo o por algún otro motivo lo pueden agregar. Bueno, eligen el motivo, el tipo de modificación, aprietan acá siguiente, y tengan acá se listan mesas solos que no tienen acta generada. Selecciona el año académico. Y me sale la mesa. Me pueden salir varias mesas, la voy eligiendo, puedo acá aplicar todos o ninguno, como en otras operaciones, y lo voy seleccionando una por una. En este caso tengo una sola mesa, por eso me sale una, pero la idea es que te puedan dar varias mesas a la vez. Y procesar. Bueno, acá no hacer, pero apretan procesar y se hace el cambio. Este es el caso de vender. Y después tengo otra operación para generar mesas de exámenes nuevamente. Fíjense que se hace en 5 pasos. Selecciono el año académico, selecciono el turno de examen. Acá selecciono la facultad, la sede, acá elijo la propuesta, no voy a apretar ninguno, voy a decir que solamente selecciono para la tecnicatura en programación. Fíjense que me salen toda la propuesta de la responsable académica para la cual definían el turno que elegí antes. Y acá me da para elegir estos parámetros. ¿Para qué instancia voy a generar? Tengo que elegir libre regular y tengo que elegir la escala de nota. La modalidad y la cantidad de mesas de la cantidad de mesas por cátedra y el criterio para la generación de las mesas. Porque no le definí cátedra. A ver.
Ah, porque ya no me da la opción porque no tengo, ya tengo creada una mesa, sí. Para esta. A ver. Acá. Ay, tengo que ver por qué me sale esto, mensaje, porque ya lo probé y se me salía, pero bueno, ya les digo entonces la clase que viene, porque seguramente algo, capaz que algo que tenga que ver con la fecha, pero ahora no puedo. No, sí, seguramente algo que tenga que ver con las fechas de la mesa. Bueno, pero después hay que hacer la asignación y cualquier cosa, si tienen alguna duda con respecto a esta operación, acá, a ver, tienen este botoncito que ahí más o menos explica cómo generar las mesas. Es ahí que tienen todos los pasos que tienen que seguir para generar la mesa masivamente. Después tienen también otra operación para mesas de examen masivamente. O sea, si yo tengo uno, fíjense que yo le puedo decir, cópiame todas las mesas de este turno, de estas sedes y de esta responsable académica para este otro turno. En este caso tengo que elegir la propuesta y acá tengo que elegir el turno de destino. Sea el año académico y le digo que sea turno clase de capacitación, que es el que acabo de crear. Y acá con qué criterio, si respeta el día de la semana en que se creó el turno al destino, si se respeta el orden del día del llamado, bueno, tienen otros criterios ahí. Y dicen considerar mesas de destino si consideran que si en la actividad ya hay creada mesa, entonces no se le va a crear la mesa. Y si pongo todas, se le va a crear todas las mesas que se crearon en este turno origen para esa actividad, menos las que ya están creadas para la misma actividad y con el mismo nombre. Esas no se van a crear, se van a dejar. Pero después se copian todas las mesas para ese turno y para esa actividad. Y acá, bueno, ponen copiar mesas y se le va a copiar la mesa de un turno al otro turno. Esas son las operaciones que tienen. Pero No para
Pero tenemos que crear el turno destino, ¿no? Sí, sí, Tiene que primero estar tienen que creado. crear el turno de destino porque fíjense que acá se lista el turno. Ajá. Sí, por ahí lo pueden probar creando, cuando ustedes creen un turno y después creen otro turno y prueben. Prueben con los diferentes criterios que tienen acá. Y si acá tienen también una que le explica, no sé si se ve la ayuda. No, no. A No, ver, no se ve. a ver. Ahí está. Fíjense que acá en la ayuda, acá les explica bien los criterios. Los criterios por ahí pueden leerlos bien y probar cada caso. Eso lo pueden hacer después del plazo que ya hayan creado mesas en otro turno y ven cómo les crea la mesa. Y bueno, no sé si hay otra duda. Yesenia, yo Sí, tengo la duda. Si vos haces la copia del turno, después podés retocar y modificar los docentes de esa mesa que sí, generaste. sí, O porque sea, se como tomar crea, una copia y retocar lo del turno nuevo, ir retocando algunas correcciones que querés modificar en ese nuevo turno. sí, sí, se puede modificar porque sería como crear uno, en vez de crear uno por uno, se hace la copia, por ejemplo, no sé, respetando el día. Si en el origen se realizó el lunes, no sé, matemática y en martes elemento, en este también se va a crear una mesa similar. Y si le querés cambiar el día a alguna, se va a poder modificar siempre y cuando no haya inscripciones o actas generadas, o ya se haya creado actas en esa mesa, ¿no? Pero así se puede modificar. Está bien. No sé si hay otra duda. A ver. ¿Alguno de ustedes, de los chicos, ahora yo les pregunto, sabían hacer ustedes, ¿no? El tema de las copias de turno y después iban retocando, ¿no? O todos generaban, cada vez que armaban un turno, cargaban todo de nuevo. Rubén o José, ustedes hacían así, ¿no? Ya estoy preguntando a Rubén porque parece que no tiene micrófono. Mm. O alguien más que haya hecho eso de hacer copia de Se turno. hace copia, Huguito. A ver, sí. Esto les serviría mucho y no Y tendría. sí, el Sí, criterio de copiado se le va a servir a Natural, ahí va a poder poner sus benditos días, lunes para uno, martes para el otro, miércoles Mm, para el otro. sí, sí, Ya sí, van a sí, terminar de eso. renegar ya la asignación automática que le hace el G2. está Ah, bien, bueno, buenísimo. está bien. Acá sí, Rubén dice, sí, copio del turno anterior. Me imagino que nos migrarán el turno de diciembre para que esté todo listo en febrero. Sí. En el que Después, tengo yo de prueba si sale, tengo que hacer una prueba, una copia masiva, después te cuento cómo sale. claro, Dale, modificarlo
gente, después en el siguiente turno, acomodar bien, ya no tienen que estar. ¿Sí? Bueno, si Bueno, quieren, pueden dar y después la próxima clase, que es el miércoles, nos consultan. No sé si hay otra duda, si no, acá. Y bueno, si no hay otra duda, podemos cortar acá y se van a ver los videos para que el miércoles tengan todas las dudas. ¿Nadie le quedó alguna duda de esto? Aprovechen, así tienen uno menos para, sí, por lo Sí, menos para... recuerden que al mediodía va a estar el práctico para esta clase por 10 días. Así que cualquier cosa tienen para consultar el miércoles en la clase del miércoles. Así que bueno, entonces cortamos acá y seguimos el miércoles. Recuerden los videos, por favor, así puede ser más interesante la clase. Y ven cómo les crea la mesa. Y bueno, no sé si hay otra. Janina, parece que nadie más tiene, así que... Bueno, entonces nos vemos el miércoles.